Heredero vio a Mesera cantar en el restaurante, entonces le pagó para cantar sin saber que, si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En el penthouse del 100, edificio más imponente del Paseo de la Reforma, Emilio Velázquez Mendoza ajustaba su corbata de seda italiana mientras observaba el movimiento frenético de la Ciudad de México a través de las ventanas que iban del suelo al techo. A sus 28 años, era el heredero de la mayor cadena de hoteles de lujo de México, los Resorts Mendoza, un imperio construido a lo largo de 3 generaciones. A pesar de todos los privilegios que su posición le proporcionaba, Emilio se sentía más preso que los pájaros que solía observar desde su terraza. Emilio, tienes exactamente 20 minutos para terminar de arreglarte. La reunión con el consejo comienza a las 8 y tu padre no tolera retrasos. Ya lo sabes. La voz de Carmen, su madre, resonó por el intercomunicador del apartamento. Incluso a distancia, conseguía monitorear cada paso de su hijo. Emilio respiró profundo. Era un día más en el que necesitaría vestir no solo un traje caro, sino también la máscara de perfección que la familia Mendoza exigía. «Ya estoy listo, mamá», respondió, tratando de disimular la apatía en su voz. «Bajaré en 5 minutos». En los elevadores espejados del edificio, Emilio encaró su reflejo. ¿Quién era aquel hombre de traje impecable y mirada vacía? Ciertamente no era el muchacho que soñaba con componer canciones y viajar por el mundo con solo una guitarra, a cuestas. Ese muchacho había sido sofocado por reuniones de consejo, hojas de cálculo financieras y el constante recordatorio de que un Mendoza nunca decepciona. La reunión transcurrió como todas las demás. Su padre, Rodrigo Mendoza, dominando las discusiones, mientras los consejeros concordaban con cada palabra. Emilio presentó los reportes financieros que había preparado, recibiendo apenas un asentimiento de cabeza como reconocimiento. Para Rodrigo, el desempeño ejemplar de su hijo no era motivo de celebración, sino una obligación. Por último, me gustaría proponer una expansión hacia el Golfo, dijo Emilio, intentando inyectar algo de entusiasmo en su voz. Veracruz tiene un potencial turístico aún inexplorado para nuestro estándar de hospedaje y... Ya discutimos eso, interrumpió Rodrigo con un gesto de impaciencia. Nuestra próxima expansión será en Valle de Bravo, como ya está decidido. Tu tía Elena ya comenzó las negociaciones para la adquisición del terreno. Emilio sintió el familiar nudo en el estómago. Sus ideas nunca eran realmente consideradas, solo toleradas como un ejercicio de paciencia por parte de su padre. Después de la reunión, vino el almuerzo familiar en la mansión de los Mendoza, en Lomas de Chapultepec, una tradición dominical ineludible. La imponente mesa de caoba acomodaba 3 generaciones de la familia, con su abuelo Ernesto en la cabecera, un patriarca que, incluso a los 87 años, aún mantenía el control invisible sobre todos. Entonces, Emilio, ¿cuándo pretendes finalmente asumir la dirección internacional?, preguntó la tía Elena, mientras la empleada servía el segundo plato. Tu primo Gustavo ya está administrando 2 de nuestras filiales y es 3 años menor que tú. Emilio necesita primero demostrar que puede gestionar adecuadamente la filial de Ciudad de México, respondió Rodrigo antes de que su hijo pudiera abrir la boca. Todavía tiene mucho que aprender sobre responsabilidad. Cada palabra era una pequeña aguja, perforando la ya frágil autoconfianza de Emilio. Mientras servían el postre, observaba las sonrisas plásticas, las conversaciones superficiales sobre adquisiciones millonarias y las críticas veladas. Era un teatro bien ensayado, donde cada uno conocía su papel, excepto Emilio, que jamás había conseguido memorizar sus líneas correctamente. «Con permiso», dijo finalmente, levantándose. «Necesito resolver algunos asuntos pendientes». «¿En domingo?», cuestionó su madre levantando una ceja perfectamente delineada. «La responsabilidad no toma días libres, ¿no es así, papá?», respondió Emilio, repitiendo una de las frases favoritas de Rodrigo, quien solo asintió en aprobación reluctante. En realidad, no había asuntos pendientes.
Solo existía la necesidad desesperada de respirar, de existir por algunas horas sin el peso del apellido Mendoza. Emilio condujo sin rumbo por el centro de la Ciudad de México, hasta que el hambre lo hizo detenerse frente a un pequeño restaurante en la zona de Coyoacán, el Rincón de Lupe. El lugar era lo opuesto a los ambientes que frecuentaba, pequeño, acogedor, con mesas de madera sin manteles y una decoración simple que mezclaba elementos rústicos y obras de artistas locales. Al entrar, fue envuelto por el aroma de comida casera y el sonido suave de una voz femenina acompañada por una guitarra. En el pequeño escenario improvisado en la esquina del restaurante, una joven de cabello rizado cantaba con los ojos cerrados, como si estuviera en trance. Su voz tenía la textura del terciopelo y cargaba una emoción tan genuina que Emilio sintió un escalofrío recorrer su espina. «Nuestra cantante de la casa», explicó una señora simpática que vino a atenderlo. «Me llamo Lupe, soy la dueña, y aquella es Sofía, mi sobrina. Trabaja aquí como mesera, pero los domingos me convence de dejarla cantar un poco». Emilio eligió una mesa cercana al escenario y pidió el plato del día sin siquiera preguntar qué era. Sus ojos estaban fijos en la mesera cantante. Sofía no era deslumbrante en el sentido convencional, pero había algo magnético en su presencia. Vestía jeans simples, una blusa blanca y un delantal con el logo del restaurante. Sus dedos se deslizaban por las cuerdas de la guitarra con familiaridad y precisión que delataban años de práctica. La música que cantaba hablaba sobre liberarse de ataduras invisibles, sobre encontrar la propia voz en un mundo que intenta silenciar los sueños. Cada palabra parecía hecha a medida para Emilio, como si ella pudiera ver a través de su traje caro y ver al muchacho perdido que vivía dentro de él. Cuando la música terminó, el pequeño público aplaudió con entusiasmo. Sofía agradeció con una sonrisa tímida y anunció que haría una pausa para volver a sus funciones de mesera. Fue entonces que sus ojos encontraron los de Emilio, y por un instante pareció haber un reconocimiento mutuo, como si ambos compartieran un secreto. «¿Te gustó la música?», preguntó ella, acercándose para anotar su pedido de bebida. «Fue reveladora», respondió Emilio, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad. «¿La compusiste tú?». «Sí, escribo mis propias canciones. Es un pasatiempo que no me deja enloquecer entre un pedido y otro», sonrió, y había algo de melancólico en sus ojos cafés. «Deberías hacer más que un pasatiempo. Tu voz es extraordinaria». Es amable decir eso, pero la Ciudad de México está llena de voces extraordinarias trabajando en restaurantes, manejando Ubers o entregando comida. Se encogió de hombros. La vida real no siempre tiene espacio para sueños. Había una sabiduría en sus palabras que contrastaba con su aparente juventud. Emilio sintió una conexión instantánea, una comprensión mutua que raramente experimentaba. «¿Cuánto cobrarías? ¿Por una presentación privada?», preguntó impulsivamente. Sofía lo miró con sorpresa, una ceja levantada en desconfianza. «No es nada inadecuado», se apresuró a explicar, sintiendo el rostro calentarse. «Es solo que tu música me tocó, de una forma que no ocurría hace mucho tiempo. Me gustaría escuchar más». Algo en la mirada sincera de Emilio pareció convencerla. «Vuelvo en 5 minutos con tu pedido y hablamos sobre eso», respondió alejándose para atender otras mesas. Mientras saboreaba la comida simple pero deliciosa, Emilio observaba a Sofía moverse por el restaurante. Había gracia en sus gestos, una autenticidad que contrastaba con la falsedad del mundo en que él vivía. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente presente, como si las paredes que lo rodeaban hubieran momentáneamente desaparecido. El celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su padre. «Reunión extraordinaria mañana 7:08. Asunto: tu propuesta de adquisición en Veracruz fue reconsiderada. No llegues tarde». Emilio miró el mensaje, después a Sofía, que volvía a acercarse con una sonrisa cálida. En aquel momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Por una noche, solo una noche, él no sería Emilio Mendoza. Sería apenas un hombre común,
encantado por la música de una mesera con voz de terciopelo y ojos que parecían ver su alma. Sofía accedió a la presentación privada, pero con una condición. Sería allí mismo, en el rincón de Lupe, después, tras el cierre del restaurante. «No hago shows en habitaciones de hotel», dijo con una sonrisa irónica, sin saber que estaba hablando con el heredero de una cadena hotelera. Emilio aceptó prontamente, aliviado por no tener que explicar quién era realmente. A las 11 de la noche, cuando el último cliente salió, Lupe volteó el letrero de cerrado y le guiñó un ojo a su sobrina. «Voy a la trastienda a hacer las cuentas del día. No olvides cerrar todo cuando termines». Antes de salir, lanzó una mirada evaluativa a Emilio, que ahora ayudaba a Sofía a mover algunas mesas para liberar espacio. «Entonces, ¿qué haces en la vida además de invitar a meseras a shows particulares?», preguntó Sofía mientras afinaba su guitarra. «Trabajo en administración», respondió Emilio vagamente. «Empresa familiar, nada muy emocionante. Por el traje de marca y el reloj que estás tratando de esconder debajo de la manga, diría que es una empresa bastante exitosa», observó ella, perspicaz. «¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser mesera?». Sofía rió, un sonido cristalino que resonó por el restaurante vacío. «Claro que no. ¿Quién sueña con anotar pedidos y llevar platos? Yo quería ser compositora, cantante, vivir de la música». Tocó algunos acordes distraídamente, pero la vida tenía otros planes. «¿Qué planes?». «Una historia demasiado larga para una noche corta», evadió ella. «Vamos a lo que interesa. ¿Qué quieres escuchar?». «Algo tuyo, algo verdadero». Sofía lo estudió por un momento, como si evaluara cuánto de sí misma podría revelar. Entonces comenzó a tocar. La melodía era más compleja que la anterior, los dedos bailando por las cuerdas con precisión hipnotizante. Cuando su voz se unió a la música, Emilio se sintió transportado. La canción hablaba sobre máscaras, sobre vivir bajo expectativas ajenas, sobre el dolor de reprimir la propia esencia. Era como si ella hubiera leído sus pensamientos más íntimos y los hubiera transformado en poesía. Cada verso era una confesión, cada estribillo un grito de libertad. Cuando la música terminó, el silencio que siguió parecía sagrado. Emilio se dio cuenta de que tenía lágrimas en los ojos. «Eres increíble», dijo finalmente. «¿Por qué? ¿No estás en un estudio grabando un álbum? ¿Por qué no estás en los escenarios de verdad?». Algo sombrío cruzó la mirada de Sofía. «No todo es tan simple». «Explícame». Ella dudó, pero algo en la sinceridad de Emilio la hizo confiar. «Ya estuve ahí, en los estudios, en los escenarios. Tenía un contrato con Estrella Azul Records a los 18 años. Estaba grabando mi primer álbum. Su voz falló, hasta que todo se derrumbó». «¿Qué pasó?». «La industria musical puede ser un lugar cruel. Digamos simplemente que lo descubrí de la peor manera posible». Antes de que Emilio pudiera preguntar más, la puerta del restaurante se abrió. Un hombre alto, de cabello canoso y gafas de armazón, grueso entró, trayendo consigo el aroma de la noche capitalina. «Pensé haber oído tu voz», dijo, dirigiéndose a Sofía con una familiaridad que sugería años de convivencia. «Sigue magnífica». «Roberto», exclamó Sofía, su rostro alternando entre sorpresa e incomodidad. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Estaba pasando por la zona. Vi la luz encendida». Miró a Emilio con curiosidad. «No sabía que estabas haciendo shows privados ahora». «No lo estoy haciendo», respondió ella defensiva. «Es solo un amigo». Emilio se presentó extendiendo la mano. «Roberto Saldívar», respondió el hombre, apretando su mano con firmeza. «Productor musical, o al menos solía serlo». El nombre provocó un chasquido en la memoria de Emilio. Roberto Saldívar había sido uno de los mayores productores del país en la década anterior, responsable de lanzar a algunos de los artistas más importantes de la música contemporánea mexicana. Su carrera había desaparecido misteriosamente después de un escándalo que Emilio no conseguía recordar exactamente. «Roberto fue mi mentor», explicó Sofía, la tensión evidente en su voz. «Hace mucho tiempo».
Y sigo siendo tu fan número 1, sonrió él con una familiaridad que claramente incomodaba a Sofía. ¿Puedo unirme a ustedes? Prometo no molestar. Antes de que Sofía pudiera responder, Lupe apareció en la puerta trasera. Su rostro se endureció al ver a Roberto. El restaurante está cerrado, dijo ella fríamente. Lupe, ¿cuánto tiempo? Estás más hermosa que nunca. Y tú sigues siendo el mismo falso de siempre, replicó ella. ¿Qué quieres aquí, Roberto? ¿Ya no causaste suficiente daño? El ambiente había cambiado drásticamente. Emilio se sintió un intruso en una historia que no conocía. Vine solo a saludar a mi estrella favorita, respondió Roberto imperturbable. Y acabé conociendo a este caballero que parece apreciar el talento de Sofía tanto como yo. Lupe cruzó los brazos. Sofía, acompaña a tu amigo hasta la puerta. Ya es tarde. Emilio captó la indirecta. Gracias por la presentación, le dijo a Sofía sacando la cartera. ¿Cuánto te debo? Nada, respondió ella rápidamente. Fue un placer. Roberto observaba la interacción con interés. Me pareces familiar, le dijo a Emilio. ¿Nos conocemos de algún lugar? Lo dudo, respondió Emilio incómodo. ¿Estás seguro? Tu rostro... Roberto entrecerró los ojos. Espera, eres un Mendoza, ¿verdad? Esa cadena de hoteles. Sofía miró a Emilio con sorpresa. ¿Mendoza, como los hoteles Mendoza? Emilio Mendoza, confirmó Roberto, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El heredero. El silencio que siguió fue pesado. Emilio sintió como si su máscara hubiera sido arrancada. ¿Por qué no lo mencionaste?, preguntó Sofía, su voz mezclando confusión y algo cercano a la ira. Porque por una noche no quería ser un Mendoza, respondió honestamente. Quería ser solo alguien escuchando música increíble en un restaurante acogedor. Algo en la sinceridad de sus palabras pareció alcanzar a Sofía. Su mirada se suavizó. Fascinante, murmuró Roberto. Muy fascinante. El heredero de los Mendoza y la heredera de los Herrera. Emilio frunció el ceño. ¿Herrera? Sofía Herrera, confirmó Roberto, con un placer perverso en revelar información que claramente no era suya para compartir. Hija de Gabriel Herrera, el legendario compositor, nieta de Antonio Herrera, uno de los fundadores de la música popular mexicana moderna. ¿No lo sabías? Nuestra Sofía aquí tiene un pedigrí musical tan impresionante como tu pedigrí empresarial. Basta, Roberto, interrumpió Lupe dando un paso adelante. Sal ahora o llamo a seguridad. ¿Qué seguridad?, se rió él. Solo somos nosotros aquí. ¿Y eso es problema tuyo? La voz de Sofía tembló ligeramente. ¿Por qué volviste, Roberto? ¿Qué quieres después de todos estos años? El productor la miró con una expresión que mezclaba nostalgia y algo más difícil de identificar. Vine a proponer una segunda oportunidad. La industria cambió, Sofía. El escándalo fue hace 5 años. La gente olvida. Yo no olvidé, respondió ella, cada palabra como una piedra. Nunca olvidaré. Fue un malentendido. ¿Malentendido? La voz de Sofía se elevó. Destruiste la carrera de mi padre, manchaste nuestro nombre, hiciste que nadie en la industria quisiera trabajar con nosotros de nuevo. Emilio miraba de uno a otro, tratando de encajar las piezas. Gabriel Herrera. El nombre ahora venía claramente a su memoria. Un compositor brillante que había desaparecido de la escena musical tras acusaciones de plagio. Acusaciones que, según los rumores, habían sido orquestadas por su propio productor. ¿Tu padre está componiendo de nuevo?, preguntó Roberto cambiando de tema. Como si te importara. Me importa más de lo que imaginas. Miró a Emilio, después nuevamente a Sofía. Pensé que te gustaría saber. Están reabriendo el caso. ¿Qué caso?, preguntó Emilio, incapaz de contenerse. El plagio, respondió Roberto, con una calma estudiada. Nuevas evidencias. Surgieron. Evidencias que pueden limpiar el nombre de Gabriel. El rostro de Sofía se transformó. Esperanza y desconfianza luchaban en sus facciones. ¿Qué evidencias? No puedo entrar en detalles ahora, pero quería que lo supieras por mí antes de que la prensa comience a especular. Lupe colocó un brazo protector alrededor de los hombros de su sobrina.
No le creas, Sofía. Es una más de sus manipulaciones. ¿Por qué haría eso?, preguntó Roberto con aire ofendido. No tengo nada que ganar. Tú siempre tienes algo que ganar, respondió Lupe. Roberto suspiró dramáticamente. Pensé que apreciarías la información, pero veo que estoy siendo recibido con hostilidad. Quizás sea mejor que me vaya. Sacó una tarjeta del bolsillo. Se la extendió a Sofía. Cuando quieras saber más, llámame. Después de que Roberto salió, un silencio pesado cayó sobre el restaurante. Emilio se sentía fuera de lugar, como si hubiera tropezado en un drama familiar privado. Creo que también debo irme, dijo finalmente. Espera, pidió Sofía, su mirada aún fija en la puerta por donde Roberto había salido. Tú conoces gente influyente. Algunas, admitió Emilio. ¿Y qué sabes sobre el caso de mi padre? Emilio dudó. Honestamente, solo lo que salió en la prensa, que fue acusado de plagiar composiciones para un álbum importante, que perdió contratos, procesos. ¿Y lo creíste? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca pensé mucho al respecto. No lo conocía personalmente. Sofía asintió lentamente. Mi padre es muchas cosas, Emilio Mendoza, pero jamás un plagiador. Esas canciones eran suyas, cada nota, cada palabra. Sus ojos brillaban con determinación. Y si existen nuevas evidencias, como Roberto dijo, necesito encontrarlas, aunque signifique lidiar con él nuevamente. Lupe apretó el hombro de su sobrina. No confío en él, Sofía. Después de todo lo que hizo, ni yo, concordó Sofía. Pero ¿y si es verdad? ¿Y si hay una oportunidad de limpiar el nombre? ¿De papá? Su mirada encontró la de Emilio, una súplica silenciosa por ayuda. Él sabía que debería alejarse, volver a su mundo seguro de reuniones corporativas y expectativas familiares. Pero algo en aquella mesera con voz de ángel y determinación de acero le impedía simplemente dar la espalda. Puedo ayudar, ofreció, sorprendiéndose a sí mismo. Tengo contactos, recursos. ¿Por qué?, preguntó Sofía desconfiada. Apenas me conoces. Emilio reflexionó por un momento. Porque tu música me hizo sentir algo verdadero. Y la verdad es algo raro en mi mundo. Los tres permanecieron en silencio por algunos instantes, unidos por un vínculo improbable formado en una sola noche. Encuéntrame aquí mañana, dijo Sofía finalmente. Después de mi turno, necesitamos hablar. Mientras caminaba de regreso a su carro, Emilio sabía que había cruzado algún tipo de umbral invisible. En una sola noche, su vida ordenada y predecible había sido sacudida por los acordes de una guitarra y la voz de una mujer que cargaba su propio fardo de expectativas familiares. La reunión extraordinaria en Hoteles Mendoza comenzó puntualmente, a las 7 de la mañana. Emilio llegó 15 minutos antes, los ojos aún pesados por la noche mal dormida. Su mente oscilaba entre hojas de cálculo financieras y la voz melódica de Sofía, entre estrategias de expansión y el misterio que envolvía a la familia Herrera. Buenos días, hijo. Rodrigo Mendoza entró en la sala de juntas con su habitual postura impecable. Ni un cabello fuera de lugar, ni una arruga en su traje italiano. Me sorprendió tu interés por Veracruz. No imaginaba que hubieras estudiado el mercado del Golfo con tanta profundidad. Siempre creí en la diversificación regional, respondió Emilio, manteniendo el tono profesional. El Golfo tiene un potencial turístico que aún no hemos explorado adecuadamente. Rodrigo asintió casi aprobador. Era lo más cercano a un elogio que Emilio recibiría. La reunión transcurrió con discusiones técnicas sobre viabilidad financiera, potencial de mercado y estrategias de marketing. Para sorpresa de Emilio, su propuesta fue aprobada sin grandes obstáculos. En condiciones normales, esta victoria profesional lo habría llenado de satisfacción. Hoy, sin embargo, sus pensamientos estaban a kilómetros de allí, en un pequeño restaurante en Coyoacán. Hay algo más que me gustaría discutir, dijo Rodrigo cuando los otros ejecutivos ya dejaban la sala. Algo de naturaleza personal. Emilio sintió un escalofrío. Su padre raramente abordaba asuntos personales, especialmente en el ambiente corporativo.
Noté que no regresaste a casa anoche. Tenía asuntos que resolver, respondió Emilio, usando la misma excusa vaga del día anterior. ¿En el rincón de Lupe? La mención al nombre del restaurante hizo que Emilio se congelara. ¿Cómo tú? Eres un Mendoza, interrumpió Rodrigo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Realmente crees que puedes circular por la Ciudad de México sin que yo lo sepa? La revelación de que era monitoreado no debería sorprender a Emilio, pero aún así sintió una ola de indignación. ¿Estoy siendo seguido? Digamos que me preocupo por tu bienestar, respondió Rodrigo evasivo, especialmente cuando decides frecuentar establecimientos ligados a la familia Herrera. La mención al apellido de Sofía hizo que Emilio apretara involuntariamente los puños bajo la mesa. El restaurante pertenece a su tía. No veo cuál es el problema. El problema, hijo mío, es que existen historias entre nuestras familias que desconoces. Rodrigo ajustó los puños de la camisa, un gesto que hacía cuando estaba incómodo. Historias que es mejor dejar en el pasado. ¿Qué historias? Rodrigo suspiró, consultando su reloj de pulsera como si la conversación ya se hubiera extendido demasiado. Antonio Herrera y tu abuelo Ernesto fueron socios una vez en los inicios de los hoteles Mendoza. La sociedad no terminó bien. ¿Qué tipo de sociedad? Los detalles no importan ahora. Lo que importa es que debes mantener distancia de esa familia, por respeto a tu abuelo, si no por mí. Emilio sintió la familiar sensación de ahogo. Era siempre así, medias verdades, órdenes veladas, el peso de la lealtad familiar por encima de todo. Tengo 28 años, papá. Creo que puedo decidir con quién me relaciono. Rodrigo endureció la mirada. No cuando eso puede afectar el nombre Mendoza. No cuando puede comprometer todo lo que hemos construido. ¿Comprometer cómo? ¿Qué podría hacer esa familia contra nosotros? No es lo que ellos podrían hacer, respondió Rodrigo enigmáticamente. Es lo que podría salir a la luz si nuestros caminos se cruzan nuevamente. Antes de que Emilio pudiera insistir, la secretaria de Rodrigo anunció por el interfono que su siguiente reunión estaba esperando. La conversación estaba cerrada, al menos por el momento. El resto del día se arrastró entre compromisos y tareas que Emilio cumplió en piloto automático. Cuando finalmente logró escapar, ya pasaban de las 8 de la noche. Condujo directamente al rincón de Lupe, su mente repleta de preguntas sin respuesta. El restaurante estaba menos concurrido que el día anterior. Sofía atendía algunas mesas, eficiente, pero visiblemente distraída. Cuando divisó a Emilio en la entrada, hizo un pequeño gesto indicando que terminaría su servicio pronto. «Está finalizando su turno», dijo Lupe acercándose para recibirlo. «Puedes esperar en aquella mesa reservada al fondo. Es más privado». Mientras aguardaba, Emilio observó el ambiente con nuevos ojos. Las fotografías en las paredes contaban historias. Muchas de ellas mostraban a un hombre que él presumió era Gabriel Herrera, el padre de Sofía en diferentes escenarios y estudios. En una de las fotos, más amarillenta por el tiempo, Emilio reconoció a Antonio Herrera, el legendario compositor, al lado de un hombre que se parecía inquietantemente a su abuelo Ernesto. «Veo que estás conociendo a mi familia a través de las paredes», dijo Sofía acercándose con 2 tazas de café. Había cambiado el uniforme por jeans y una blusa simple, el cabello rizado recogido en un moño despreocupado. «Tu abuelo y el mío», comentó Emilio, señalando la fotografía. Aparentemente eran cercanos. Más que cercanos, fueron socios. Sofía se sentó frente a él. Pero eso fue antes... Bueno, antes de que todo saliera mal. Mi padre mencionó algo sobre eso hoy. Dijo que debo mantener distancia de tu familia. Sofía rió sin humor. Curioso, mi padre solía decir lo mismo sobre los Mendoza. ¿Por qué? ¿Qué pasó entre ellos? La versión que conozco es que tu abuelo robó al mío. Sofía observó atentamente la reacción de Emilio. Antonio compuso jingles para la campaña de lanzamiento de los primeros hoteles, canciones que se volvieron la identidad de la marca Mendoza,
pero nunca fue debidamente acreditado o compensado. Emilio frunció el ceño. Era una historia completamente diferente de la narrativa familiar que conocía. Eso no tiene sentido. Mi abuelo siempre fue correcto en los negocios. Así como mi padre nunca plagió a nadie, respondió Sofía sosteniendo su mirada. Sin embargo, ambos fueron acusados exactamente de eso. El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Emilio sentía el suelo moviéndose bajo sus pies. ¿Y si las historias que había escuchado toda la vida fueran solo versiones convenientes de la verdad? Investigué sobre tu padre después de que nos encontramos, confesó. El escándalo fue mayor de lo que recordaba. Era considerado uno de los más grandes compositores de su generación. Todavía lo es, corrigió Sofía con intensidad. Solo que ahora compone para sí mismo, encerrado en nuestro apartamento, en la Condesa. La música es su terapia, pero también su tormento. Cada melodía le recuerda lo que perdió. ¿Y crees en lo que Roberto dijo sobre nuevas evidencias? Sofía dudó, girando la taza de café entre sus manos. No confío en él, pero necesito investigar cada posibilidad. Mi padre merece tener su nombre limpio. ¿Y cómo pretendes hacer eso? Es ahí donde tú podrías ayudar. Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Roberto mencionó que las nuevas evidencias están relacionadas con grabaciones originales que probarían que mi padre no plagió a nadie. Esas grabaciones estarían en los archivos de Estrella Azul Records. ¿La disquera en la que trabajaba tu padre? Sí. ¿Y sabes quién compró Estrella Azul hace 3 años, después de la quiebra? Sus ojos brillaron. Grupo Mendoza Entretenimiento. La revelación golpeó a Emilio como un puñetazo. Recordaba vagamente una adquisición en el sector de entretenimiento, pero nunca se había involucrado directamente con esa subsidiaria del grupo. ¿Me estás diciendo que mi familia tiene acceso a evidencias que podrían exonerar a tu padre? Es una posibilidad, respondió Sofía, una que necesito investigar. Emilio se recostó en la silla procesando la información. Incluso si es verdad, ¿por qué mi familia ocultaría esto? ¿Qué interés tendrían en mantener a tu padre? ¿Calumniado? Quizás el mismo interés que tuvieron en no acreditar a mi abuelo décadas atrás, sugirió Sofía. O quizás sea solo burocracia corporativa, no lo sé. Solo sé que necesito intentarlo. Lupe se acercó interrumpiendo la conversación. Sofía, tu padre está al teléfono. Parece agitado. Sofía se levantó inmediatamente. Ya vuelvo. Mientras esperaba, Emilio notó a un señor de edad que lo observaba desde la barra. El hombre tenía cabello blanco bien arreglado y ojos perspicaces que parecían evaluar cada movimiento de Emilio. «Te pareces a tu abuelo», dijo el hombre, acercándose sin invitación. Menos la arrogancia en la mirada. «¿Usted conoció a mi abuelo?» «Mejor de lo que me gustaría». El hombre extendió la mano. «Jorge Bustamante. Fui representante de Antonio Herrera por casi 2 décadas». Emilio estrechó su mano, sintiendo el peso de la historia en aquel contacto. Emilio Mendoza. Sé. ¿Quién eres? Jorge se sentó en la silla que Sofía había desocupado. La cuestión es, ¿tú sabes quién eres? La pregunta enigmática dejó a Emilio incómodo. ¿Qué quiere decir? ¿Conoces realmente la historia de tu familia o solo la versión que te contaron? Antes de que Emilio pudiera responder, Sofía regresó, su rostro pálido. ¿Qué pasó?, preguntó Emilio preocupado. Mi padre... Ella respiró profundo, tratando de controlar la emoción. Roberto fue a nuestro apartamento. Le mostró supuestas evidencias que comprobarían su inocencia. Mi padre está eufórico, hablando de retomar procesos judiciales, volver a componer profesionalmente. ¿Eso no es bueno? No entiendes. Sofía sacudió la cabeza. Mi padre está frágil emocionalmente. Si esto es solo una manipulación más de Roberto, no soportará otra decepción. Jorge colocó una mano reconfortante en el hombro de Minones Impus. Sofía, tu padre es más fuerte de lo que piensas, y más terco también. ¿Qué mostró Roberto exactamente?, preguntó Emilio. Una grabación antigua.
Mi padre componiendo una de las canciones que fue acusado de plagiar meses antes de que la supuesta canción original fuera registrada. Sofía parecía dividida entre esperanza y escepticismo. Dice que tiene más pruebas, pero quiere que mi padre vuelva a trabajar con él a cambio. Chantaje, murmuró Jorge. ¿Por qué Roberto haría esto ahora, después de tanto tiempo?, preguntó Emilio. Dinero, respondió Jorge prontamente. O ego, probablemente ambos. Roberto perdió casi todo después del escándalo. Si logra rehabilitar a Gabriel Herrera, puede presentarse como el salvador y recuperar parte de su prestigio. Sofía masajeó sus sienes, claramente angustiada. Necesito ver esa grabación por mí misma, evaluar si es auténtica. Puedo verificar en los archivos de Estrella Azul, ofreció Emilio. Si existen grabaciones originales de tu padre allí, las encontraré. ¿Harías eso? Los ojos de Sofía encontraron los suyos, una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. Lo haremos, juntos, garantizó Emilio. Mañana mismo. Jorge observaba la interacción con interés. Cuidado, jóvenes, están tocando fuerzas que no comprenden completamente. ¿Qué fuerzas?, preguntó Emilio, cansado de medias palabras. El viejo representante se levantó lentamente. El pasado nunca está realmente muerto. Solo está esperando el momento adecuado para resurgir. Se dio vuelta para salir, pero se detuvo y miró nuevamente a Emilio. Pregúntale a tu abuelo sobre la canción Acordes del Amanecer. Observa bien su reacción. Cuando Jorge se alejó, Sofía y Emilio permanecieron en silencio, absorbiendo sus palabras enigmáticas. ¿Qué crees que quiso decir?, preguntó. Sofía, finalmente. No lo sé, respondió Emilio con honestidad, pero pienso averiguarlo. Aquella noche, mientras conducía de regreso a su penthouse en Paseo de la Reforma, Emilio sintió como si estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible hacia un destino incierto. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. La conexión entre su abuelo y el abuelo de Sofía, el escándalo involucrando a Gabriel Herrera, la adquisición de Estrella Azul Records por el Grupo Mendoza. Había un patrón allí, un rompecabezas esperando ser armado. Y por primera vez en mucho tiempo, Emilio se sentía verdaderamente vivo, desafiado a descubrir una verdad que tal vez transformaría todo lo que creía saber sobre su familia. Al llegar a casa, encontró a Cinto, su abuelo Ernesto, sentado en la sala de estar, algo inusual a esa hora de la noche. Tu padre me dijo que has andado en compañía cuestionable, dijo el patriarca sin preámbulos. Depende de lo que consideres cuestionable, respondió Emilio, decidiendo probar las aguas. Conocía una música muy talentosa, Sofía Herrera. El nombre causó el efecto esperado. El vaso de whisky que Nitana, Ernesto sostenía tembló ligeramente, derramando algunas gotas en la alfombra persa. Herrera, repitió el anciano, con la voz súbitamente áspera. ¿La nieta de Antonio? Exactamente. Emilio observó atentamente la reacción de su abuelo. Tú lo conociste, ¿verdad? Ustedes trabajaron juntos. Ernesto recuperó la compostura rápidamente. Eso fue hace mucho tiempo, agua pasada. Interesante cómo ciertas aguas nunca se secan completamente, comentó Emilio, recordando el consejo de Jorge. Por cierto, ¿has oído hablar de una canción llamada Acordes del Amanecer? El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Ernesto palideció y por un instante terrible, Emilio temió que su abuelo pudiera tener un ataque cardíaco. ¿Dónde escuchaste ese nombre? La voz del patriarca era apenas un susurro. ¿Es importante? Ernesto se levantó con dificultad, su habitual imponencia sustituida por una fragilidad repentina. Aléjate de esa familia, Emilio, por tu propio bien. Hay cosas que no comprenderías. Entonces, hazme comprender. Pero el viejo Mendoza ya se dirigía a su habitación, los hombros encorvados como si cargaran un peso invisible. Emilio permaneció en la sala, la mente hirviendo de preguntas. Una certeza, sin embargo, se cristalizaba. La canción Acordes del Amanecer era la clave para un secreto que conectaba a las familias Mendoza y Herrera. Un secreto que su abuelo claramente temía que saliera a la luz.
Tomando su celular, envió un mensaje a Sofía. Necesitamos encontrar esa canción. Mi abuelo casi se desmaya cuando mencioné el título. La respuesta llegó casi instantáneamente. Mi padre tuvo la misma reacción. Dijo que era la obra maestra no reconocida de mi abuelo. Mañana 9:00 en la sede de Estrella Azul. Estaré allí, respondió Emilio, sintiéndose como un detective a punto de desentrañar un misterio enterrado durante décadas. La sede de Estrella Azul Records ocupaba un edificio histórico en la zona de Polanco. A pesar de la adquisición por el Grupo Mendoza, el edificio mantenía la fachada original, con el logotipo de la Estrella Azul en neón que había marcado generaciones de músicos mexicanos. Emilio estacionó su carro algunas cuadras antes, donde Sofía lo esperaba. Ella vestía jeans, camiseta blanca y una chamarra ligera, el cabello rizado suelto enmarcando su rostro determinado. ¿Estás seguro de que puedes hacernos entrar?, preguntó ella, mientras caminaban hacia el edificio. Soy un Mendoza, ¿recuerdas? Emilio sonrió sin humor. Al menos eso debe servir para algo. En la recepción, bastó mostrar su credencial de director ejecutivo del grupo para que las puertas se abrieran. El guardia, sin embargo, dudó al ver a Sofía. La señorita necesita autorización para acceder al archivo, dijo, consultando el protocolo en su computadora. Es mi asistente, mintió Emilio con naturalidad sorprendente. Me está ayudando en una investigación sobre el catálogo histórico para un proyecto de relanzamientos. El guardia pareció aceptar la explicación y entregó una credencial de visitante a Sofía. Mientras subían en el elevador, ella lo miró con una ceja levantada. ¿Asistente? Fue lo mejor que pude improvisar, se defendió Emilio. ¿Funcionó o no? El archivo de Estrella Azul quedaba en el tercer sótano, un laberinto de estanterías metálicas que guardaban la historia de la música mexicana en cintas, vinilos, partituras y documentos. Un empleado de mediana edad, con lentes de armazón grueso y una credencial que lo identificaba como Sebastián, se acercó tan pronto como entraron. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó mirando con curiosidad a Emilio. No solemos recibir visitas de la dirección aquí abajo. ¿Qué estamos investigando sobre el catálogo de Gabriel Herrera?, respondió Emilio, manteniendo el tono profesional. Para un posible proyecto de remasterización. Sebastián ajustó sus lentes, visiblemente incómodo. ¿Gabriel Herrera? ¿Está seguro? ¿Algún problema?, preguntó Sofía, tratando de disimular su ansiedad. No. El archivista dudó. Es solo que ese material está en una sección especial. Necesito autorización específica para acceder a él. Emilio frunció el ceño. ¿Autorización de quién? Soy director ejecutivo del grupo. De la presidencia, respondió Sebastián, evitando su mirada. Su padre, el señor Rodrigo Mendoza, dejó instrucciones específicas sobre ese material. La revelación causó un silencio tenso. Sofía y Emilio intercambiaron miradas preocupadas. ¿Por qué el padre de Emilio tendría interés personal en los archivos de Gabriel Herrera? Entiendo, dijo Emilio finalmente. Bueno, puedo llamar a mi padre ahora mismo y solicitar esa autorización, pero dudo que aprecie ser molestado durante su reunión en la CDMX por algo tan burocrático. Bluff sabiendo que su padre estaría en la capital para negociaciones con la Secretaría de Turismo. La mención a Rodrigo Mendoza hizo que Sebastián palideciera. Tal vez podamos hacer una excepción. Usted está aquí personalmente después de todo. Excelente, sonrió Emilio. Solo necesitamos algunos momentos con el material y completa discreción, por supuesto. El archivista asintió nerviosamente y los condujo por un pasillo hasta una puerta con cerradura electrónica. Digitó un código y la puerta se abrió, revelando una sala más pequeña con estanterías organizadas meticulosamente. Aquí está todo el material relacionado con Gabriel Herrera y bueno, ya aquel incidente, explicó Sebastián. Estaré en mi escritorio si necesitan algo. Cuando quedaron solos, Sofía respiró profundo, emocionada. Toda la carrera de mi padre está en esta habitación. Y quizás la clave para limpiar su nombre. También, completó Emilio. ¿Por dónde empezamos? Por las grabaciones originales, decidió Sofía. Si Roberto estaba diciendo la verdad,
Debe haber registros de las sesiones preliminares del álbum Travesía Urbana, el que fue acusado de plagio. Se dividieron para investigar, Emilio buscando en las cajas de documentos, mientras Sofía examinaba las cintas y CDs de sesiones de grabación. Trabajaron en silencio concentrado, cada uno absorto en su parte de la búsqueda. «Emilio», llamó Sofía después de casi una hora, su voz temblando ligeramente. «Encontré algo». Sostenía una caja de cinta con la etiqueta GH, Sesiones. Preliminares, Travesía Urbana, Confidencial. Junto a ella había una carpeta con documentos. «Esto puede ser lo que estamos buscando», dijo ella, abriendo la carpeta con cuidado. Dentro había transcripciones de grabaciones, fechas de sesiones, de estudio y, más importante, una carta firmada por Roberto Saldívar. La carta, fechada 2 semanas antes de que estallara el escándalo, estaba dirigida a la dirección de Estrella Azul Records. Tras un análisis detallado, confirmo que las composiciones de Gabriel Herrera para Travesía Urbana son originales y no presentan similitudes estructurales significativas con el trabajo de Marco Vidal, como se sugirió inicialmente. Recomiendo proceder con el lanzamiento según lo planeado. Sofía miraba el documento con los ojos muy abiertos. Él lo sabía. Roberto sabía que mi padre no había plagiado nada y aún así... «Necesitamos escuchar estas cintas», interrumpió Emilio, «para estar seguros». Encontraron un aparato reproductor antiguo en la esquina de la sala y conectaron la cinta. La voz de Gabriel Herrera llenó el ambiente, seguida por el sonido de una guitarra siendo afinada. Prueba para Caminos Cruzados, composición para el álbum Travesía Urbana, 12 de marzo. La fecha era crucial, 3 meses antes del registro de la supuesta canción original que Gabriel habría plagiado. Mientras la música sonaba, Sofía cerró los ojos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Era la prueba que su padre necesitaba, la evidencia de su inocencia guardada todos estos años en un archivo corporativo. «¿Por qué esconderían esto?», susurró ella. «¿Por qué permitir que la carrera de mi padre fuera destruida si la prueba estuvo aquí todo el tiempo?» Emilio sacudió la cabeza igualmente perplejo. Continuó examinando los documentos en la carpeta y encontró algo aún más perturbador. Un memorándum interno de la dirección de Estrella Azul para el departamento jurídico, solicitando que las evidencias favorables a Gabriel Herrera fueran archivadas indefinidamente por razones estratégicas. «Sofía, mira esto», llamó entregándole el documento. «Alguien deliberadamente suprimió las pruebas que exonerarían a tu padre». Ella leyó el memorándum, su rostro alternando entre shock y furia. «¿Quién firmó esto? ¿Quién podría ser tan cruel?». Emilio volteó la página, revelando la firma al final del documento. El nombre hizo que su sangre se helara. Ernesto Mendoza. «Mi abuelo», murmuró incrédulo. «¿Pero por qué? ¿Qué interés tendría en destruir la carrera de tu padre?». Tal vez la misma razón por la cual reaccionó de esa forma cuando mencionamos Acordes del Amanecer, sugirió Sofía conectando los puntos. «Necesitamos encontrar esa canción». Retomaron la búsqueda con renovada urgencia. Emilio se concentró en las cajas más antiguas, que databan de la época en que su abuelo y Antonio Herrera trabajaban juntos. En una caja empolvada marcada como AH 1965-1968, encontró un sobre amarillento con la inscripción Acordes del Amanecer, original, no divulgar. Sofía llamó, sintiendo el peso histórico de lo que sostenía. «Creo que encontré». Dentro del sobre había una partitura manuscrita, claramente escrita a mano por Antonio Herrera, y una cinta antigua. La partitura estaba firmada y fechada. Composición para la inauguración del primer Hotel Mendoza. Antonio Herrera, 1967. «Necesitamos escuchar esto», dijo Sofía tomando la cinta con cuidado. «Pero este formato es muy antiguo. Dudo que aquel reproductor pueda leerlo». «Sebastián debe tener equipo para esto», sugirió Emilio. «Voy a llamarlo». Cuando regresaron al área principal del archivo, encontraron no solo a Sebastián, sino
También a una figura que hizo que Sofía palideciera, Roberto Saldívar. Vaya, vaya, sonrió el productor con falsa cordialidad. Qué coincidencia encontrarlos aquí. ¿Qué estás haciendo aquí, Roberto?, preguntó Sofía instintivamente escondiendo el sobre detrás de su espalda. Lo mismo que ustedes, imagino, buscando la verdad. Sus ojos se fijaron en el sobre, parcialmente visible. Veo que tuvieron éxito. Encontraron nuestra pequeña reliquia histórica. ¿Nuestra?, repitió Emilio. Forma de hablar, se corrigió Roberto rápidamente. Como productor musical, considero todo el patrimonio cultural mexicano un poco mío también. Sebastián parecía extremadamente incómodo, alternando miradas nerviosas entre Roberto y Emilio. Señor Mendoza, no sabía que el señor Saldívar estaría aquí hoy. Llegó con una autorización especial para consultar los mismos archivos. ¿Autorización de quién?, preguntó Emilio, ya sospechando la respuesta. De su padre, señor. La revelación flotó en el aire como una nube tóxica. Roberto sonrió percibiendo la ventaja que acababa de ganar. Su padre es un hombre sabio, Emilio, comentó. Entiende la importancia de preservar ciertas historias familiares. ¿Qué historias?, presionó Sofía, perdiendo la paciencia. ¿Qué tiene esta canción de tan especial que 3 generaciones están obsesionadas con mantenerla escondida? Roberto miró alrededor, como si verificara si estaban realmente solos. No es solo una canción, querida Sofía. Es la prueba de una sociedad que redefinió la historia empresarial mexicana y también de una traición que alteró el curso de esa historia. Deja de hablar en enigmas, exigió Emilio. Si sabes algo, dilo claramente. ¿Por qué no escuchamos la cinta primero?, sugirió Roberto extendiendo la mano. Tengo equipo adecuado en mi estudio. Podemos ir ahora mismo. ¿Para que tú pierdas la única evidencia que tenemos? Ni lo sueñes, rechazó Sofía. Desconfiada como tu padre, suspiró Roberto. Gabriel siempre fue paranoico. Fue eso lo que lo puso en aquella situación. Tú lo pusiste en aquella situación, corrigió Sofía, la ira transparentándose en su voz. Tú fabricaste las acusaciones de plagio. Encontramos tu carta admitiendo que las composiciones eran originales. La expresión de Roberto se endureció, momentáneamente, pero recuperó la compostura con habilidad. Las cosas no siempre son lo que parecen. Sofía, yo era solo un peón en un juego mucho mayor. ¿Un juego orquestado por quién?, preguntó Emilio. El productor lo miró significativamente. Pregúntale a tu abuelo, o mejor, vamos todos juntos a confrontarlo con lo que encontraron. Imagino que tendrá mucho que explicar. La sugerencia era a la vez amenazadora y tentadora. Emilio dudó, dividido entre la lealtad familiar y la creciente certeza de que su abuelo había hecho algo imperdonable. No confío en ti, declaró. Sofía a Roberto. Destruiste a mi padre una vez. ¿Por qué ayudarías a reparar el daño ahora? Redención, quizás. Roberto se encogió de hombros. O simplemente estoy cansado de cargar secretos que no son míos. ¿Qué secretos, Roberto?, insistió. Emilio. Acordes del Amanecer no es solo una canción, respondió el productor bajando la voz. Es el jingle original de los Hoteles Mendoza. La melodía que definió la identidad de la marca por décadas. La composición que tu abuelo compró por una miseria a Antonio Herrera y después reivindicó como creación de un compositor anónimo contratado. Sofía jadeó. ¿Estás diciendo que el jingle clásico de los Hoteles Mendoza fue compuesto por mi abuelo? Y nunca acreditado, confirmó Roberto. El comienzo de la fortuna Mendoza fue construido sobre una melodía robada de los Herrera. Emilio sintió como si el suelo oscilara bajo sus pies. El icónico jingle que había acompañado comerciales, eventos e inauguraciones de hoteles por generaciones, la firma sonora de la marca familiar, ¿sería obra del abuelo de Sofía? ¿Por qué mi padre fue castigado décadas después por algo que mi abuelo supuestamente sufrió?, cuestionó Sofía, intentando conectar los puntos. Porque tu padre descubrió la verdad, respondió Roberto, y amenazó con exponerla públicamente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen perturbadora de ambición, traición y venganza intergeneracional.
Necesitamos escuchar esa cinta, decidió Emilio. Pero no contigo, Roberto. Encontraremos otra forma. Como quieran. El productor levantó las manos en rendición teatral. Pero sepan que esta historia tiene muchas capas. No todo es tan simple como parece. Cuando Roberto finalmente salió, Sofía y Emilio intercambiaron miradas preocupadas. ¿Leseo Chris?, preguntó ella. No confío en él, respondió Emilio, pero desafortunadamente su historia tiene sentido. Explicaría la reacción de mi abuelo y por qué mi padre está tan determinado a mantener nuestras familias alejadas. Sebastián, que había observado la interacción en silencio, carraspeó discretamente. Si me permiten, tengo un antiguo reproductor de cintas en el depósito. Puedo buscarlo, si quieren escuchar ese material aquí mismo. La oferta del archivista era una oportunidad inesperada. Mientras él salía para buscar el equipo, Emilio recibió un mensaje en su celular que hizo que su rostro palideciera. ¿Qué pasó?, preguntó Sofía, notando su expresión. Mi padre está regresando hoy de la ciudad, no mañana como pensé. Quiere encontrarme en la mansión de mi abuelo esta noche para un asunto familiar importante. ¿Tú crees que sabe lo que estamos haciendo? Probablemente. Emilio pasó la mano por su cabello, tenso. Sebastián debe haber reportado nuestra visita. ¿Qué haremos? Emilio miró el sobre en sus manos, sintiendo el peso de la historia que contenía. Primero vamos a escuchar esta cinta. Después voy a enfrentar a mi familia con la verdad, cualquiera que sea. Cuando Sebastián regresó con el antiguo reproductor, conectaron la cinta con cuidado reverencial. La calidad del audio era sorprendentemente buena para algo tan antiguo. Primero, escucharon la voz de Antonio Herrera. Acordes del amanecer. Composición final para Hoteles Mendoza, 15 de junio de 1967. A continuación, vino la melodía, simple, elegante e instantáneamente reconocible. Era, sin sombra de duda, el jingle que había acompañado a generaciones de mexicanos en comerciales de televisión y radio. La firma sonora de los Hoteles Mendoza. Dios mío, susurró Sofía, lágrimas en los ojos. Es la música de mi abuelo. Él me contaba sobre una composición especial que había creado que debería haber sido su mayor éxito. La grabación continuó, revelando una segunda parte de la canción que Emilio nunca había escuchado. Una sección más elaborada y profundamente emocional. Esta parte nunca fue usada, comentó perplejo. El jingle oficial es solo los primeros acordes, repetidos. Mutilaron la obra, concluyó Sofía indignada. Tomaron solo el gancho comercial y descartaron la esencia artística. Al final de la grabación, escucharon algo aún más revelador. La voz de Ernesto Mendoza, joven y ambiciosa. Está perfecto, Antonio. Exactamente lo que necesitábamos para el lanzamiento. Recibirás el pago según lo acordado, pero recuerda, nuestro acuerdo de confidencialidad es vitalicio. Esta composición ahora pertenece exclusivamente a los Hoteles Mendoza. La evidencia era incontestable. Ernesto Mendoza había deliberadamente ocultado la autoría de Antonio Herrera, apropiándose de una creación que se había convertido en símbolo de su fortuna familiar. Tenemos lo que necesitamos, dijo Sofía, determinada. Esto no solo prueba el robo de la composición de mi abuelo, sino que establece un patrón de comportamiento que sostiene la inocencia de mi padre en el caso de plagio. Emilio asintió, sintiendo una mezcla de vergüenza por el pasado de su familia y determinación en hacer lo correcto. Iré a la reunión con mi padre y mi abuelo esta noche. Voy a confrontarlos con esto. Iré contigo, decidió Sofía. Puede ser peligroso. ¿Para quién? Son empresarios, no criminales, rebatió ella. Además, esta es tanto mi historia como la tuya. Tengo el derecho de estar presente cuando la verdad salga a la luz. Mientras salían del archivo, llevando copias de las evidencias que habían encontrado, Emilio se dio cuenta de que estaba a punto de desafiar no solo la autoridad de su padre y su abuelo, sino toda la narrativa sobre la cual su identidad había sido construida. La fortuna Mendoza, el imperio que llevaba su nombre,
habría sido erigido sobre una mentira. ¿Estás listo para esto?, preguntó Sofía como si leyera sus pensamientos. No, admitió Emilio con honestidad, pero es lo correcto. Lo que ellos no sabían era que, mientras dejaban Estrella Azul Records, Roberto Saldívar hacía una llamada en su carro estacionado del otro lado de la calle. Encontraron todo, dijo al teléfono. La cinta, los documentos, el memorándum. Estarán en la mansión Mendoza esta noche para un enfrentamiento familiar. Es hora de decidir de qué lado estás en esta historia. Del otro lado de la línea, Rodrigo Mendoza respiró profundo antes de responder: haz lo que sea necesario. Esa verdad no puede salir a la luz. No ahora. La mansión de los Mendoza en Lomas de Chapultepec era un monumento a la opulencia tradicional, construida en la década de 1950 y expandida a lo largo de 1900. Entre los años, mezclaba elementos neoclásicos con el confort moderno que solo miles de millones podían comprar. Emilio conducía en silencio, mientras Sofía observaba por la ventana los árboles centenarios que bordeaban la entrada de la propiedad. Crecí escuchando historias sobre esta casa, comentó ella. Mi abuelo decía que ayudó a elegir el terreno, que tenía la mejor acústica natural de la Ciudad de México. Emilio estacionó lejos de la entrada principal, optando por una discreción que podría darles algunos minutos adicionales de preparación. Vamos a planear una estrategia. No sabemos cómo reaccionarán cuando presentemos las evidencias. ¿Crees que tu abuelo negará todo? Ernesto Mendoza nunca admitió un error en toda su vida, respondió Emilio, y mi padre considera la reputación familiar algo casi sagrado. Antes de que pudieran elaborar más su plan, fueron sorprendidos por una figura que se aproximaba. Gabriel Herrera, el padre de Sofía, caminaba hacia el carro con pasos determinados. «¿Papá?» Sofía salió del vehículo, impactada. «¿Qué estás haciendo aquí?» Gabriel Herrera era la imagen envejecida del hombre que aparecía en las fotografías del Rincón de Lupe. Cabello canoso, donde antes era negro, líneas profundas marcando un rostro que ya había sido fotogénico, pero los ojos, los mismos, ojos expresivos de Sofía, mantenían la intensidad creativa que ninguna adversidad había logrado borrar. Roberto me llamó, explicó, abrazando a su hija brevemente. Dijo que encontraron acordes del amanecer y vendrían a confrontar a los Mendoza. ¿Y viniste a detenernos?, preguntó Sofía confundida. Vine a presenciar, respondió Gabriel, volviéndose hacia Emilio con una expresión evaluativa. Así que tú eres el nieto de Ernesto. Tienes los ojos de tu abuela Isabel. Era la única persona decente en esta familia. Emilio no supo cómo responder al comentario inesperado sobre su abuela, fallecida cuando él aún era niño. Señor Herrera, ya no sé si es prudente. La prudencia me costó 5 años de silencio y una carrera destruida, interrumpió Gabriel. Basta de prudencia. Hoy es día de verdad. Los tres caminaron juntos hasta la entrada de la mansión, donde fueron recibidos por una ama de llaves de mediana edad que parecía sorprendida con la presencia de extraños. Señor Emilio, su padre, y su abuelo lo esperan en el despacho, dijo lanzando miradas curiosas a los Herrera. Están esperando solo a usted, añadió, incierta sobre cómo proceder. Estos son mis invitados, declaró Emilio con firmeza. Por favor, informe que estaré acompañado. La ama de llaves asintió y desapareció por el pasillo, regresando momentos después. Pueden entrar, anunció con evidente incomodidad. El despacho de Ernesto Mendoza era un cliché de poder patriarcal. Maderas oscuras, libros que nunca fueron leídos, trofeos de caza de una época en que matar animales era señal de virilidad. El patriarca estaba sentado en su imponente silla de cuero detrás del escritorio, mientras Rodrigo permanecía de pie junto a la chimenea, un vaso de whisky en la mano. Cuando la puerta se abrió revelando no solo a Emilio, sino también a Sofía y Gabriel, el impacto fue visible en el rostro de los dos Mendoza. «¿Qué payasada es esta?», vociferó Rodrigo colocando el vaso sobre la repisa de la chimenea con fuerza excesiva. «Emilio, explícate inmediatamente». Ernesto, sin embargo, permaneció extrañamente calmado,
sus ojos fijos en Gabriel. Herrera, dijo simplemente como si pronunciara una palabra extranjera. ¿Cuánto tiempo? ¿20 años? 23, corrigió Gabriel. En el entierro de Antonio, mi padre. Apareciste por exactamente 7 minutos, ofreciste condolencias genéricas y saliste antes de que alguien pudiera entablar una conversación real. El viejo Mendoza asintió, como si la precisión de la memoria de Gabriel lo impresionara. ¿Qué los trae a mi casa? Presumo que no es una visita social. Emilio dio un paso al frente, colocando sobre la mesa el sobre con la cinta y los documentos. Encontramos acordes del amanecer, abuelo. La grabación original con tu voz reconociendo a Antonio Herrera como el compositor. Si la revelación sacudió a Ernesto, no lo demostró. Solo entrelazó los dedos sobre la mesa, su expresión impenetrable. Rodrigo, por otro lado, se acercó rápidamente. ¿Dónde consiguieron esto?, exigió, extendiendo la mano hacia él. Sobre. En los archivos de Estrella Azul Records, respondió Sofía interponiéndose entre Rodrigo y las evidencias, junto con documentos que prueban que la acusación contra mi padre fue fabricada con su conocimiento, señor Mendoza. Rodrigo retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Eso es absurdo. Yo nunca... Basta, Rodrigo. La voz de Ernesto, aunque baja, cargaba la autoridad de décadas de mando incuestionable. No hay necesidad de negaciones. El pasado siempre encuentra formas de resurgir, no importa cuán profundamente lo enterremos. El patriarca se levantó lentamente, apoyándose en su bastón de madera tallada, más un símbolo de estatus que una necesidad real. Antonio era un genio, dijo, sorprendiendo a todos con la admisión. Creó en una tarde lo que equipos enteros de publicistas no consiguieron en meses, una melodía perfecta que capturaba exactamente lo que yo quería para mi marca. Y entonces la robaste, acusó Gabriel. La compré, corrigió Ernesto, por un valor que Antonio aceptó. Bajo falsas condiciones, contestó Gabriel. Prometiste crédito y regalías futuras. Nunca cumpliste. Ernesto hizo un gesto de descarte con la mano. Los negocios son negocios. Tu padre era un artista brillante, pero ingenuo en asuntos comerciales. Debió haber leído el contrato con más atención. La frialdad con que Ernesto admitía su deshonestidad dejó a Emilio estupefacto. Entonces, ¿es verdad? El jingle que define nuestra marca, que sonó en cada inauguración, en cada comercial por décadas, ¿fue simplemente apropiado? Fue adquirido, insistió Ernesto, legalmente. ¿Y qué hay de mi padre?, intervino Sofía. ¿También fueron negocios destruir su carrera con acusaciones falsas de plagio? Un silencio pesado cayó sobre el despacho. Rodrigo y Ernesto intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa que revelaba décadas de secretos compartidos. Gabriel descubrió la verdad, explicó finalmente Rodrigo. Estaba investigando para un libro sobre la historia de la música publicitaria mexicana. Encontró documentos, testimonios de personas que trabajaron con su padre y el mío en los años 60. Y amenazó con exponer todo, completó Ernesto. Destruir la reputación que construimos. Yo solo exigí justicia, explotó Gabriel. Reconocimiento para mi padre, compensación financiera tardía, el mínimo de decencia. Decencia, repitió Ernesto con una sonrisa amarga. ¿Sabes cuántos imperios empresariales mexicanos fueron construidos sobre decencia, Herrera? Ninguno. Emilio sintió náuseas. Toda su vida había admirado el legado familiar. Se enorgullecía de llevar el nombre Mendoza. Ahora descubría que ese legado estaba manchado desde su fundación. ¿Por qué Roberto Saldívar?, preguntó, tratando de llenar los vacíos. ¿Cómo encaja él en esta historia? Fue Gabriel quien respondió. Roberto era mi productor. Cuando comencé a investigar la historia de Acordes del Amanecer, confié en él. Un error que jamás olvidaré. Roberto vio una oportunidad, explicó Rodrigo. Vino a nosotros con la información de que Gabriel planeaba exponer el pasado de la familia. Ofreció una solución permanente para el problema: fabricar acusaciones de plagio contra mí.
concluyó Gabriel, la amargura evidente en su voz. La ironía perfecta. El hijo acusado del mismo crimen que sufrió el padre. Arruinar mi credibilidad antes de que pudiera hablar. Y ustedes pagaron. Por eso, acusó Sofía mirando a los Mendoza. Financiaron la destrucción de la carrera de mi padre para proteger su sucio secreto. Ernesto no lo negó. La reputación de la marca Mendoza vale miles de millones. Algunas carreras individuales son un precio pequeño a pagar. La crudeza de la declaración hizo que Emilio avanzara furiosamente hacia su abuelo, solo para ser contenido por Rodrigo. No tienes idea de lo que estás hablando, Ciceo. No son solo algunas carreras, son vidas, familias. Calma, hijo, pidió Rodrigo, sorprendiendo a todos con un tono casi suplicante. Las cosas son más complicadas de lo que parecen. ¿Qué podría complicar un fraude deliberado?, cuestionó Sofía. Rodrigo soltó a Emilio y caminó hasta la ventana, observando el jardín impecable por algunos momentos antes de volverse hacia el grupo. Ernesto y Antonio no eran solo socios comerciales, eran amigos de infancia, casi hermanos. Crecieron juntos en Tepito, hijos de inmigrantes españoles. La revelación causó asombro visible en Gabriel y Sofía. «Eso no puede ser verdad», protestó Gabriel. «Mi padre nunca mencionó, porque la traición de un amigo duele más que la de un simple socio comercial», completó Rodrigo. Soñaron juntos, planearon construir algo que los sacaría de la pobreza. Ernesto con su talento para los negocios, Antonio con su genialidad musical. Hasta que Ernesto decidió que lo quería todo para sí, concluyó Emilio disgustado. «No fue tan simple», intervino Ernesto, su voz ahora cansada. «Antonio se estaba hundiendo en deudas de juego, amenazando nuestra sociedad, nuestra amistad, el futuro que planeamos». «¿Entonces lo traicionaste como el favor?», preguntó Sofía incrédula. «Como salvación», corrigió el anciano. «Pagué sus deudas. A cambio, exigí que se alejara del negocio. Acordes del amanecer fue su última contribución. Un regalo de despedida», dijo él. Gabriel sacudió la cabeza vigorosamente. «Mentira, mi padre nunca jugó en su vida». Un nuevo silencio cayó sobre el despacho, más pesado que el anterior. Ernesto pareció momentáneamente desconcertado por la vehemencia de la negación. «Fue víctima de extorsión», reveló Rodrigo inesperadamente. «Lo descubrí años después, investigando algunas inconsistencias en los registros antiguos de la empresa. Antonio estaba siendo chantajeado por algo que no hizo, así como su hijo décadas después». Ernesto lanzó una mirada furiosa a su hijo. «Rodrigo, no hay necesidad de...» «Sí la hay, papá», interrumpió Rodrigo con firmeza inédita. «Basta de mentiras. Descubrí todo cuando heredé la administración ejecutiva. Antonio estaba siendo extorsionado porque descubrió irregularidades fiscales en los primeros años de los hoteles Mendoza. Usaste eso como pretexto para alejarlo, sabiendo que era inocente». La revelación golpeó a Emilio como un rayo. Su abuelo, el patriarca venerado, había construido un imperio sobre traiciones sucesivas. Primero a Antonio, después a Gabriel, usando a Roberto Saldívar como instrumento para sus maquinaciones. «¿Por qué no hiciste nada cuando lo descubriste?», preguntó Emilio a su padre, su tono mezclando decepción y furia. Rodrigo parecía genuinamente atormentado. El imperio ya estaba construido. Miles de empleos dependían de la estabilidad de la marca. Pensé que el daño ya estaba hecho. Y cuando mi padre amenazó con exponer todo, repetiste el mismo patrón, acusó Sofía, destruyendo otra generación de la familia Herrera. Fue un error, admitió Rodrigo sorprendiendo a todos. Un error que lamento profundamente. Ernesto golpeó el bastón en el suelo con fuerza. «Ya basta de esta sesión de confesiones inútiles. ¿Qué quieren con todo esto? ¿Dinero? ¿Reconocimiento tardío?» «Queremos justicia», respondió Gabriel simplemente. «Quiero mi nombre limpio. Quiero que el mundo sepa que mi padre compuso acordes del amanecer. Quiero poder componer y lanzar canciones nuevamente sin el estigma de plagiador». «Imposible», declaró Ernesto. «Eso destruiría todo lo que construimos». «No, no lo haría»,
intervino Emilio, una idea formándose en su mente. Por el contrario, podría ser el inicio de algo nuevo, una reconciliación pública entre nuestras familias. Todas las miradas se volvieron hacia él. Podemos reconocer públicamente la autoría de Antonio Herrera, elaboró Emilio, no como admisión de error, sino como descubrimiento histórico reciente. Lanzar la versión completa de Acordes del Amanecer como parte de una celebración de la herencia cultural de la empresa. ¿Y qué hay de la carrera de mi padre?, preguntó Sofía. Un proyecto conjunto, respondió Emilio, ganando confianza a medida que el plan tomaba forma. Hoteles Mendoza y Gabriel Herrera celebrando la música mexicana. Un festival en nuestros principales hoteles, comenzando con el lanzamiento del nuevo álbum de Gabriel. Rodrigo consideró la propuesta, claramente evaluando sus implicaciones comerciales y públicas. Podría funcionar. De hecho, podría generar una excelente campaña de marketing cultural. Transformar décadas de injusticia en una oportunidad de marketing, comentó Gabriel con ironía. Típico, de los Mendoza. ¿Prefieres que continuemos como enemigos?, rebatió Rodrigo. ¿O podemos transformar esta historia trágica en algo que beneficie a ambas familias? Sofía intercambió miradas con su padre, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. ¿Y las acusaciones de plagio? ¿Cómo limpiaremos su nombre? Una declaración oficial de la disquera admitiendo el error en la investigación, sugirió Emilio. Podremos decir que nuevas tecnologías permitieron comprobar la originalidad de las composiciones. Ernesto observaba la negociación con expresión impasible, pero sus ojos revelaban la rabia contenida de un hombre acostumbrado a controlar todo y a todos. «Esto es ridículo», protestó finalmente. «Están planeando desmontar mi legado frente a mí». «No, abuelo», respondió Emilio con firmeza. «Estamos salvando el legado de la familia, transformando una historia de traición en una de redención». Gabriel, que había permanecido en silencio, durante la discusión del plan finalmente habló. «Aceptaré con una condición». «¿Cuál?», preguntó Rodrigo cauteloso. «Quiero la versión completa y original de Acordes del Amanecer, tocada en el evento de reapertura del primer hotel, Mendoza, donde todo comenzó, con reconocimiento público de la autoría de mi padre». Rodrigo dudó, mirando a Ernesto como si buscara aprobación. El patriarca, sin embargo, parecía perdido en sus propios pensamientos, los ojos fijos en un pasado distante. «Ernesto y Antonio», murmuró el anciano, «dos muchachos de Tepito soñando con conquistar el mundo». Sus ojos encontraron los de Gabriel, súbitamente lúcidos y presentes. «Tu padre tenía un apodo para nuestro dúo, los acordes del destino. Decía que estábamos destinados a crear algo extraordinario juntos». La vulnerabilidad inesperada en el rostro del patriarca silenció a todos en la sala. Por un breve momento, vieron no al magnate implacable, sino a un hombre anciano confrontando las consecuencias de decisiones tomadas décadas atrás. «Haz como sugiere mi nieto», dijo finalmente Ernesto, sorprendiendo a todos. «Reconozcan a Antonio, limpien el nombre de Gabriel, hagan el festival». Hizo una pausa respirando profundamente. «Ya viví demasiado tiempo con estos fantasmas». La admisión, no exactamente una disculpa, pero lo más cercano que Ernesto Mendoza jamás llegaría a eso, flotó en el aire como una nota musical prolongada, reverberando con posibilidades futuras. «¿Entonces tenemos un acuerdo?», preguntó Emilio mirando a Sofía y Gabriel. Gabriel extendió la mano no para Rodrigo o Ernesto, sino para Emilio. «Tenemos un acuerdo, no por el pasado, sino por el futuro». Mientras Emilio estrechaba la mano de Gabriel, sintió como si no estuviera solo cerrando un acuerdo comercial, sino iniciando algo más significativo, la sanación de heridas que habían definido a dos familias por generaciones. «Hay una última cosa que necesitamos resolver», recordó Sofía. «Roberto Saldívar nos manipuló a todos, lucrando con la desgracia de mi familia y los secretos de la tuya». «Deja a Roberto conmigo», dijo Rodrigo, su tono no dejando dudas sobre sus intenciones. «No volverá a molestar a ninguna de nuestras familias».
Al dejar la mansión Mendoza aquella noche, Emilio, Sofía y Gabriel compartían una sensación ambigua, no exactamente victoria, no completamente reconciliación, sino un primer paso vacilante hacia algo nuevo. ¿Qué sucede ahora?, preguntó Sofía cuando llegaron al auto. Ahora, respondió Emilio, planeamos un festival que la Ciudad de México jamás olvidará. Gabriel sonrió por primera vez desde que lo habían encontrado. Tengo algunas composiciones inéditas guardadas por años. Tal vez sea hora de sacarlas del cajón. Mientras conducían de regreso a la ciudad, los primeros acordes de una nueva sinfonía parecían resonar en el aire, ya no silenciados, sino vibrantes con posibilidades. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividades. El Festival Acordes del Amanecer se había transformado de una idea improvisada durante un enfrentamiento familiar en un proyecto ambicioso que unía a las familias Mendoza y Herrera. El lanzamiento estaba marcado para dentro de 3 días, en el Hotel Mendoza original, el primer establecimiento de la cadena, completamente renovado para la ocasión. Emilio observaba desde una de las mesas del rincón de Lupe el ensayo de 1900, Sofía con su banda recién formada. El pequeño escenario improvisado apenas acomodaba a los músicos, pero la energía que emanaba de ellos era palpable. Sofía, al micrófono, ya no era la mesera tímida que él había conocido. Se había transformado en una artista confiada, su voz llenando el espacio con autoridad y emoción. Increíble cómo todo cambió en tan poco tiempo, comentó Lupe, sirviéndole un café. Para mejor, espero, respondió Emilio. Depende de la perspectiva. Lupe se encogió de hombros. Sofía está radiante, Gabriel componiendo nuevamente, pero la música que hicieron juntos siempre fue más importante que cualquier reconocimiento. Emilio asintió, comprendiendo lo que la mujer quería decir. A lo largo de las últimas semanas, había presenciado la transformación de Gabriel Herrera, de un hombre amargado y recluso a un compositor revigorizado, trabajando incansablemente en nuevas canciones y revisitando antiguas composiciones nunca lanzadas. El ensayo terminó con aplausos entusiastas de los pocos presentes, empleados del restaurante, algunos clientes habituales y un pequeño equipo de producción que documentaba el proceso para el material promocional del festival. ¿Y bien? ¿Qué te pareció?, preguntó Sofía acercándose a la mesa de Emilio, el rostro sonrojado por el esfuerzo y la emoción. Sublime, respondió él con sinceridad. Tu padre estaría orgulloso. Lo está, sonrió Sofía. Llamó hace poco diciendo que terminó los arreglos para Travesía Urbana Revisitada. Quiere que pase por el apartamento para escuchar antes del ensayo general de mañana. El álbum Travesía Urbana, el mismo que había sido objeto de las falsas acusaciones de plagio, sería relanzado como parte del festival, junto con un nuevo EP de Gabriel y un proyecto colaborativo entre él y otros músicos mexicanos. Voy contigo, ofreció Emilio. Necesito hablar con tu padre sobre algunos detalles de la presentación de apertura. La relación entre Emilio y Sofía había evolucionado de manera orgánica en las últimas semanas. Lo que comenzó como una improbable alianza para descubrir, la verdad se había transformado en una asociación profunda, basada en admiración mutua y valores compartidos. No habían definido etiquetas, pero la química entre ellos era evidente para todos a su alrededor. ¿Cómo están las cosas con tu padre y tu abuelo?, preguntó Sofía mientras caminaban hacia el auto de Emilio. Complicadas, admitió él. Mi padre está totalmente comprometido con el festival. Creo que lo ve como una forma de redención personal. En cuanto a mi abuelo, Emilio suspiró. Oscila entre momentos de lucidez, cuando parece arrepentido, y otros de amargura total. Debe ser difícil para él ver su legado siendo reescrito. Su legado está intacto, contestó Emilio. Solo estamos corrigiendo una injusticia histórica. Sofía sonrió apretando su mano. Es por eso que creí en ti desde el principio. Bajo toda esa fachada de heredero corporativo, había alguien con un sentido genuino de justicia. El apartamento de Gabriel Herrera en La Condesa era modesto. Para alguien que alguna vez
Fue uno de los compositores más celebrados del país. Un 3 recámaras en un edificio antiguo, decorado con simplicidad, pero repleto de instrumentos musicales y equipos de grabación. Las paredes estaban cubiertas de discos de vinilo enmarcados, tanto los suyos propios como de artistas que lo habían inspirado. Gabriel lo recibió en la puerta, abrazando a su hija con entusiasmo. «Sofía, Emilio, llegué a un arreglo. Es perfecto para Caminos Cruzados. Vengan a escuchar». El entusiasmo casi infantil del compositor era contagioso. Lo siguieron hasta un pequeño estudio casero, montado en lo que debería haber sido la habitación de huéspedes. Gabriel se sentó frente al piano digital y comenzó a tocar, comentando sobre los cambios que había hecho en la composición original. Mantuve la esencia, pero añadí estas progresiones aquí. ¿Oyes? Dialogan con el tema de acordes del Mission de Amanecer. Es como si las dos historias finalmente se encontraran musicalmente. Emilio, incluso con conocimiento musical limitado, podía percibir la belleza y la complejidad del arreglo. Era como si Gabriel hubiera creado un puente sonoro entre generaciones, entrelazando la historia de los Mendoza y los Herrera en una única narrativa musical. Cuando Gabriel terminó de tocar, Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Es perfecto. Papá, exactamente lo que el festival representa». Rodrigo llamó más temprano, comentó Gabriel casualmente, mientras organizaba algunas partituras. Parece que Roberto Saldívar está intentando negociar algún tipo de participación en el evento. Emilio frunció el ceño. Mi padre dejó muy claro que no sería bienvenido. Aparentemente Roberto está amenazando con ir a la prensa con su versión de la historia, continuó Gabriel, alegando que fue solo un peón manipulado por los Mendoza. Lo que no deja de ser parcialmente cierto, observó Sofía. Sí, pero omite convenientemente cuánto se benefició de toda la situación, rebatió Gabriel. De cualquier forma, Rodrigo garantizó que está manejando el asunto. La mención de Roberto lanzó una sombra sobre el momento. El productor musical representaba todo contra lo que habían luchado: la manipulación, la deshonestidad, el uso del talento ajeno para beneficio propio. No debemos permitir que nos afecte, decidió Emilio. El festival trata sobre sanación y reconciliación, no sobre venganzas o resentimientos. Gabriel sonrió al joven Mendoza con aprobación. Tienes razón, es exactamente por eso que compuse una canción especial para la apertura. Extendió algunas partituras a Emilio. Me gustaría que se las entregaras a tu abuelo. Se llama Reencuentros. Emilio examinó las partituras, notando la delicadeza y la emoción contenidas en la composición. ¿Por qué quieres que mi abuelo las vea? Porque fue inspirada en una melodía que Ernesto y mi padre compusieron juntos cuando eran adolescentes, explicó Gabriel. Antes de los hoteles, antes del dinero, cuando eran solo dos muchachos de Tepito soñando con un futuro mejor. La revelación sorprendió a Emilio. ¿Cómo sabes eso? Mi padre mantenía un diario, respondió Gabriel. Lo encontré recientemente, revolviendo cajas antiguas. Hay páginas y páginas sobre su amistad con Ernesto, sobre los sueños que compartían. Sofía, que había estado escuchando atentamente, se acercó. ¿Por qué nunca me contaste sobre esto, papá? Porque era demasiado doloroso, admitió Gabriel. Leer sobre la profunda amistad que existió, sabiendo cómo todo terminó. Pero ahora, con este festival, parece el momento adecuado para revisitar esa historia. Emilio sintió el peso de la responsabilidad en sus manos. Aquellas partituras no eran solo una composición musical, sino un potencial instrumento de reconciliación verdadera entre las familias, no solo a nivel comercial o público, sino personal y emocional. Se las entregaré hoy mismo, prometió. Cuando dejaron el apartamento de Gabriel, Emilio y Sofía caminaron hasta el auto en silencio contemplativo, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre las complejas relaciones entre sus familias. ¿Crees que tu abuelo podrá hacer las paces con el pasado?, preguntó Sofía finalmente. No lo sé, respondió Emilio con honestidad. Ernesto Mendoza construyó toda su identidad en torno a ser infalible. Admitir un error tan fundamental
puede ser más de lo que puede enfrentar. Tal vez no se trata de admitir errores, sugirió Sofía. Tal vez se trata de reconocer que incluso las personas extraordinarias toman decisiones equivocadas cuando tienen miedo. La observación impactó profundamente a Emilio. Por primera vez, consideró a su abuelo no como el titán empresarial, sino como un hombre común que tomó decisiones, algunas buenas, otras terribles, movido por ambición, miedo y el deseo de proteger lo que había construido. Al llegar a la mansión Mendoza, fueron sorprendidos por una escena inesperada. Roberto Saldívar salía apresuradamente por la puerta principal, el rostro contorsionado en una expresión de furia contenida. Al ver a Emilio y Sofía, se congeló momentáneamente. «Vaya, si no, son nuestros jóvenes detectives», comentó con sarcasmo forzado. «Vinieron a verificar si su pequeña revolución familiar está progresando según lo planeado». «¿Qué estás haciendo aquí, Roberto?», preguntó Sofía, su tono frío. «Intentando asegurar mi lugar legítimo en la historia que están reescribiendo», respondió él. «Después de todo, sin mí, nunca habrían descubierto la verdad, ¿no es cierto?». «La verdad que ayudaste a ocultar por años», rebatió Emilio, «después de destruir la carrera del señor Herrera». Roberto rió sin humor. «Tan blanco y negro, tan simplista. Ustedes jóvenes adoran dividir el mundo entre héroes y villanos». Ajustó su saco con estudiada indiferencia. «La realidad es mucho más compleja. Pregúntenle a tu padre y a tu abuelo quién realmente orquestó todo. Pregunten quién se benefició de verdad con el fin de la carrera de Gabriel». Sin esperar respuesta, Roberto se alejó hacia un auto deportivo estacionado en la entrada. «Está fanfarroneando», dijo Sofía observando al productor partir, «intentando sembrar discordia en el último minuto». «Probablemente», concordó Emilio, aunque algo en la convicción de Roberto le inquietaba. «Vamos a hablar con mi abuelo». Encontraron a Ernesto en el jardín trasero, sentado en un banco de piedra bajo un antiguo árbol de guayaba. El patriarca parecía más pequeño, más frágil que lo habitual, casi perdido en pensamientos. «Abuelo», llamó Emilio suavemente, «traje a alguien que quisiera conocerte mejor». El viejo Mendoza levantó los ojos, sorprendido al ver a Sofía. «Señorita Herrera», saludó formalmente, «tiene los ojos de su abuelo». «Conociste bien a mi abuelo, por lo que descubrimos», respondió Sofía, sentándose a su lado sin esperar invitación. «Mejor que cualquier otra persona», admitió Ernesto, su voz cargando una nostalgia inesperada. «Antonio entendía la música como yo entendía los negocios. Éramos complementarios». «Gabriel compuso algo para ti», intervino Emilio entregando las partituras, «basado en una melodía que tú y Antonio crearon juntos cuando eran jóvenes». Ernesto recibió las hojas con manos ligeramente temblorosas. Al examinar las notas, sus ojos se humedecieron, una vulnerabilidad que Emilio jamás había visto en su abuelo. «El silbido del tren», murmuró el anciano. «Así llamábamos esa melodía. La compusimos en el techo de la vecindad donde crecimos, escuchando los trenes pasar a lo lejos». Miró a Sofía con emoción genuina. «Tu abuelo decía que un día esa melodía nos llevaría lejos de allí, como aquellos trenes». «Y los llevó», comentó Sofía gentilmente. «Sí, pero a destinos muy diferentes». Ernesto te dobló cuidadosamente las partituras. Roberto estuvo aquí. El cambio abrupto de tema tomó a Emilio por sorpresa. «Lo vimos. ¿Qué quería?» «Chantaje, claro». Ernesto sonrió sin humor. Amenazó con revelar detalles que supuestamente comprometerían aún más a nuestra familia si no recibía un reconocimiento especial en el festival. «¿Qué detalles?», preguntó Sofía tensa. «Nada que no hayamos admitido ya», respondió el patriarca. «Pero Roberto tiene el talento peculiar de transformar medias verdades en narrativas venenosas. Su especialidad siempre fue manipular percepciones». «¿Qué le dijiste?», cuestionó Emilio. «Que haga lo que quiera». Ernesto se encogió de hombros. «Estoy demasiado viejo para temer escándalos y francamente ya no me importa tanto lo que piensen de mí». La admisión de vulnerabilidad era tan fuera de carácter que Emilio y Sofía intercambiaron miradas sorprendidas.
Pero el festival... comenzó Emilio. El festival se realizará, aseguró Ernesto. Gabriel lo merece, Antonio lo merece. Hizo una pausa significativa. Y tú también, Emilio. ¿Yo? Este proyecto es tanto tuyo como de ellos, explicó el abuelo. Por primera vez, te veo verdaderamente apasionado por algo relacionado con nuestro negocio. Veo propósito en tus ojos. Emilio no supo cómo responder. Era lo más cercano a un elogio genuino que jamás había recibido de su abuelo. Roberto mencionó algo extraño antes de irse, comentó Sofía vacilante. Insinuó que había más personas involucradas en el esquema contra mi padre, que deberíamos preguntar quién realmente orquestó todo. Ernesto cerró los ojos brevemente, como si reuniera fuerzas. Roberto siempre fue maestro en sembrar dudas. No permitan que los manipule nuevamente. La respuesta, aunque aparentemente directa, contenía una evasión sutil que no pasó desapercibida para Emilio. Había algo que su abuelo no estaba revelando. Abuelo, insistió, si hay algo más que deberíamos saber antes del festival. No lo hay, cortó Ernesto con firmeza renovada. Lo que importa ahora es mirar hacia el futuro, celebrar la música, honrar el legado de Antonio, dar a Gabriel la plataforma que merece. Sofía estudió el rostro del viejo Mendoza como si intentara descifrar un código complejo. ¿Estás realmente en paz con todo esto? ¿Con el reconocimiento público de que mi abuelo compuso Acordes del Amanecer? ¿En paz? Ernesto rió suavemente. No, señorita Herrera. Paz es algo que hombres como yo raramente encuentran. Pero estoy resignado y quizás en mis momentos más lúcidos hasta un poco aliviado. La confesión cargada de una honestidad cruda parecía cerrar el tema. Emilio sintió que habían alcanzado algún tipo de entendimiento mutuo, imperfecto, aún asombrado por secretos, pero un comienzo. El ensayo general es mañana a las 10, recordó cambiando de tema. En el hotel original. Espero que puedas estar presente. No me lo perdería por nada, garantizó Ernesto, levantándose con ayuda de su bastón. Ahora, si me disculpan, necesito descansar. La edad cobra su precio, incluso a los Mendoza. Cuando Ernesto se alejó hacia la casa, Emilio y Sofía permanecieron en el jardín procesando la conversación. ¿Crees que está ocultando algo?, preguntó Sofía. Estoy seguro que sí, respondió Emilio. La cuestión es, ¿será algo que aún importa? ¿O solo otro fantasma del pasado que debería permanecer enterrado? Sofía entrelazó sus dedos con los de él. Tal vez algunas verdades no necesitan ser reveladas para que la sanación ocurra. Tal vez, concordó Emilio, aunque una inquietud persistía. Concentrémonos en el festival, en lo que podemos construir juntos, no en lo que fue destruido en el pasado. Al día siguiente, el ensayo general en el Hotel Mendoza original reunió una constelación de talentos mexicanos. El vestíbulo Art Deco del hotel, meticulosamente restaurado para la ocasión, había sido transformado en un escenario sofisticado. Músicos afinaban instrumentos, técnicos ajustaban luces y sonido, productores corrían de un lado a otro con tabletas y audífonos. Gabriel Herrera, en el centro de todo, irradiaba una energía juvenil que contradecía sus cabellos canosos. Orientaba a músicos, sugería cambios sutiles en los arreglos, ocasionalmente tomaba una guitarra para demostrar exactamente lo que tenía en mente. Tu padre parece 20 años más joven, comentó Emilio, observándolo desde lejos. La música siempre fue su elixir, sonrió Sofía. Cuando toca, cuando compone, existe en una dimensión donde ningún escándalo, ninguna injusticia puede alcanzarlo. El ensayo de la canción de apertura, Acordes del Amanecer, en su versión completa y original, estaba a punto de comenzar cuando Rodrigo Mendoza entró apresuradamente al vestíbulo, el semblante preocupado. Emilio, necesitamos hablar, dijo llevando a su hijo a un rincón discreto. Roberto Saldívar concedió una entrevista para la sección cultural de El Universal. Será publicada mañana, día del festival. ¿Qué? ¿Dijo?,
preguntó Emilio, sintiendo un nudo en el estómago. No sabemos exactamente, pero el editor se puso en contacto pidiendo nuestra posición sobre revelaciones explosivas relacionadas con el verdadero origen de los hoteles Mendoza. Emilio respiró profundo, tratando de controlar la frustración. Está intentando arruinarlo todo en el último minuto. Exactamente, confirmó Rodrigo. Tenemos dos opciones: intentar impedir la publicación a través de medidas legales, lo que ciertamente generaría aún más especulación, o anticiparnos, completó Emilio. Contar nuestra versión primero, de forma transparente. Rodrigo asintió. Ya hablé con nuestra asesoría de prensa. Podemos convocar una rueda de prensa esta tarde, antes de que la entrevista de Roberto se haga pública. Mientras discutían estrategias, no percibieron la aproximación de Sofía y Gabriel. ¿Problemas?, preguntó Sofía, notando la tensión en la conversación. Emilio resumió la situación rápidamente. Gabriel, sorprendentemente, no pareció perturbado. Roberto siempre fue predecible en su imprevisibilidad, comentó el compositor. Déjenlo hablar. Lo que importa es lo que sucederá en este escenario mañana. ¿No te preocupa lo que pueda revelar?, preguntó Rodrigo, intrigado por la calma de Gabriel. ¿Qué podría ser peor que lo que ya enfrenté? Gabriel sonrió sin rencor. Mi carrera fue destruida, mi nombre manchado, pasé años aislado, y aquí estoy, a punto de tocar nuevamente, en el mayor festival de música del año. Su serenidad era contagiosa. Emilio sintió la tensión disminuir un poco. Gabriel tiene razón, concordó. El festival es más grande que cualquier intento de sabotaje. Sigamos con el ensayo y lidiaremos con Roberto después. Tomada la decisión, volvieron al escenario donde la orquesta aguardaba. Gabriel tomó su lugar al piano, Sofía se posicionó en el micrófono principal y los primeros acordes de Acordes del Amanecer llenaron el espacio histórico. La música, finalmente ejecutada en su forma completa y original, trascendía las circunstancias de su creación. Ya no era solo un jingle comercial, sino una composición compleja y emocionalmente rica que contaba la historia de dos familias, de amistades perdidas y ahora de reconciliación. Mientras Sofía cantaba los versos que su abuelo escribiera, décadas antes, Emilio notó una figura solitaria en la entrada del vestíbulo. Ernesto Mendoza, apoyado en su bastón, observaba el ensayo con ojos humedecidos. A su lado, casi